Muy bien, amigos de Cine Garage, mientras ustedes revisan las listas de lo mejor que tuvimos este año, ya vendrán las listas de lo mejor del cine mexicano, ya vendrán las listas también de lo peor en el año, conforme vaya avanzando la semana y nos acerquemos a la famosa Navidad. Vamos a hablar de uno de los estrenos de este fin de semana, el que pudimos ver en realidad. Los demás pues, tampoco están así como para darles mucha importancia. Curiosamente tampoco, pero pues bueno, hay mucha gente que quiere que hablemos de Año Nuevo o de New Year's Eve, entonces atendiendo a sus peticiones vamos a tratar de comentar algo alrededor de una película de la que ya sabemos absolutamente todo, ¿no? El director es Garry Marshall, que de entrada ya tiene una película sobre el Día de los Enamorados, que se llama El Día de los Enamorados o Saint Valentine's Day, como se llamó en inglés, que lo que hace es contar varias historias en paralelo que ocurren todas durante el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día del Amor, de la Amistad. 4 historias que no necesariamente se cruzan, de hecho no se cruzan, simplemente corren al mismo tiempo y que tratan de hacernos y de provocar una reflexión alrededor de la importancia de la amistad, del amor, de vivir con alguien, de estar enamorado, de conservar el molde, ese tipo de cosas. Pues bueno, Año Nuevo es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ocurrir en el 14 de febrero, ocurre en la Nochevieja, el Año Nuevo, el 31 de diciembre, mientras Nueva York está esperando, porque todo ocurre en Nueva York, está esperando la llegada del 2012, ¿no? Entonces, una vez más tenemos un guión de la señora Catherine Fugate, que por supuesto escribió también El Día de los Enamorados, en el que nos van presentando a varios personajes, cada uno con pequeños conflictos, cada uno con pequeños cuestionamientos que a la hora de transcurrir durante la historia de manera paralela y comparada necesariamente, porque lo estamos viendo al mismo tiempo en la pantalla, comparada con las demás, pues bueno, deberían generar en nosotros reflexiones y ya saben, cambios de motivaciones, ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, vale la pena cambiar, todo aquello. El reparto vuelve a ser multiestelar. Tenemos desde Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro tiene ahí un personaje, Hilary Swank, Halle Berry, Jessica Biel, es decir, hay toda una lluvia de actores muy profesionales que, pues bueno, al tener tantas historias metidas en una película, pues de alguna manera no tienen ellos ni que hacer gran esfuerzo para actuar y pues tampoco tienen mucha oportunidad porque sus personajes no tienen el tiempo suficiente en la pantalla como para madurar, como ocurre con una película tradicional, no este mosaico de situaciones. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Pues porque mucha gente ha dicho, claro, un repartazo para Año Nuevo. No. O sea, el hecho de que tengamos una lista con actores muy populares, eso no significa que tenemos un buen reparto. Tenemos una lista de actores populares que están garantizando un imán para la taquilla. Un buen reparto es, por ejemplo, el que tiene Roman Polanski para Carnage. Eso es un buen reparto y no necesariamente necesitamos 25 actores. Entonces, aclarado el punto, ¿qué es lo que ocurre con la película? Ya se imaginarán, teniendo al mismo director, que además, entre otras cosas, es el director de Mujer Bonita, de Pretty Woman, con Julia Roberts, de Runaway Bride, y del Diario de la Princesa, ya se imaginarán por dónde va el asunto, ¿no? Un poco no te salgas del esquema, acomódate como mejor puedas, muévete lo menos posible para que todas las cosas sigan caminando sobre el mismo riel. Es decir, es una película bastante conformista, es una película que no nos cuestiona realmente nada, simplemente nos invita a volver al redil, a entrar al lugar de donde nos habíamos salido y eso pues, la convierte, número uno, en bastante predecible, número dos, en una película sosa, al final de cuentas, a pesar de tener a Hilary Swank haciendo un muy buen trabajo y a Robert De Niro echándole ganas, e insisto, esta lista de actores tan populares, pues bueno, lo que están proponiendo es realmente nada más que no te muevas, ¿no? Así son las cosas, así han sido siempre. Por otro lado, la película también es un gigantesco aparato promotor del turismo hacia Nueva York. Una ciudad que ha vivido de eso durante los últimos años, una ciudad que sabe hacer muy bien eso. Aquí tienen un instrumento más, que es la película Año Nuevo. Mucha gente cree que celebrar el Año Nuevo en Nueva York es la experiencia más espectacular de la vida. Bueno, cada quien, esta película lo que está haciendo es reforzar esa idea, no proponer una nueva, no modificar nada, es decir, toda otra vez dentro de los cauces de lo bueno, de lo correcto, de lo normal de esta sociedad. ¿Cuál sería el remate? Pues bueno, que incluso viniendo
de películas como El Día de los Enamorados, tampoco es una propuesta tan nueva, ¿no? Yo cuando la veía, a pesar de que la película tiene varios momentos y varias frases en las que nos hacen pensar que el guión estaba originalmente escrito para el día de Navidad y nada más se le adaptaron algunas cosas para meterlo en la Nochevieja, es decir, hay cosas ahí que uno dice, no, o sea, nadie es así con respecto al Año Nuevo, quizás sí con la Navidad, pero no con respecto al Año Nuevo. Esas frases no se dicen en Año Nuevo, se dicen en Navidad. Es decir, todavía hay algunas cosas que se les fueron. Obviamente manejar un reparto de este tamaño no debe ser nada sencillo. Ahí está la cosa. Pero bueno, cuando la veía yo pensaba mucho en una película mexicana de 1953 del Indio Fernández, que pasan muchísimo en la tele, que se llama Reportaje y que también tiene una lista interminable de actores populares de la época. Desde María Félix, Arturo de Córdoba, Roberto Cañedo, es decir, había ya una fórmula quizá un poco más interesante, quizá un poquito mejor lograda, no tanto, que no estaría mal que a la hora de querer ver este tipo de cosas con Aston Kutcher encerrado en el elevador con una chava, pues bueno, nos diéramos cuenta que el cine mexicano tiene su propia propuesta y que no estaría mal conocerla antes o después de ver cosas como la que tenemos aquí, que por si fuera poco es completa, entera y descaradamente cursi, ¿no? Incluso todo lo que les acabo de decir lo podrían olvidar si no les importa el hecho de que sea conformista, de que sea una película bastante sosa, etcétera, todo lo que he dicho. Pues bueno, quédense con que además de todo es una película perfectamente cursi, ¿no? Que se le adivina el final y uno dice, claro, es que si acaba así va a ser realmente muy meloso. Ocurre. Entonces yo la propuesta que les hago es, decidan si la ven o no, eso va por ustedes, pero traten de checar Reportaje del Indio Fernández de 1953 para la gente que dice, es que el cine mexicano siempre cuenta las mismas historias, pues bueno, aquí tenemos una historia del cine hollywoodense, perfectamente hollywoodense, es como instrumento de entretenimiento, es justo eso, pero que de alguna manera está retomando una función y una reflexión que ya había tenido el cine mexicano en 1953. Entonces, ahí se las dejo, chéquenla, traten de evitar a Katherine Heigl, que es realmente insoportable. El resto de la película, pues bueno, ya se los he contado. Saludos.